Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desvelamos todos los secretos del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y, por supuesto, las historias que nos tienen a todos en vilo. Hoy prepárense porque traemos una exclusiva que va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en un tema que ha revolucionado las redes sociales y ha mantenido a miles de fans con el corazón en un puño, el misterioso viaje de Can Yaman a Italia y, atención, la sorprendente confesión de Demet Özdemir. Sí han oído bien. Estarán conectados estos dos titanes turcos de una manera que no esperábamos. Quédate conmigo hasta el final para descubrirlo todo, porque te aseguro que no te vas a querer perder ni un solo detalle. Y si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras primicias. Empecemos por el principio, ¿verdad? Todos recordamos la intensa relación que Can Yaman y Demet Özdemir vivieron hace un tiempo. Fue una historia de amor que nació en los sets de rodaje, de esas que encienden la pantalla y traspasan la ficción para convertirse en un fenómeno fan. Se convirtieron en la pareja dorada de la televisión turca, y sus seguidores, aquí en España y en todo el mundo, vibraron con cada aparición, cada gesto, cada declaración. Su química era innegable y la idea de que su romance no fuera solo para las cámaras cautivó a millones. Can Yaman con su carisma arrollador y su porte de galán, y Demet Özdemir, con su belleza radiante y su talento interpretativo, formaban una dupla de ensueño. Sus trabajos juntos, especialmente en la serie Erkencikus, los catapultaron a la fama internacional y consolidaron una base de fans incondicionales que soñaba con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como muchas historias de amor de celebridades, la suya tuvo un final, o al menos eso creíamos. De repente las muestras públicas de afecto cesaron, y los rumores de separación comenzaron a circular. Al principio, como suele pasar, se intentó mantener la discreción, pero con el tiempo, la evidencia se hizo innegable. Su historia de amor, tan apasionada y seguida, pareció haber llegado a su fin, dejando a muchos fans con un sabor agridulce y la esperanza de un posible regreso. Pero la vida, como sabemos, da muchas vueltas, y el destino a veces tiene planes que nos sorprenden. Ahora volvamos a ese misterioso viaje de Can Yaman a Italia. Hace unas semanas, los focos se centraron en él. Se le vio en diversas ciudades italianas disfrutando de la vida, de la gastronomía, de la cultura. Las fotos y los vídeos de sus paseos inundaron las redes sociales, y sus fans, como siempre, se volvieron locos de emoción. Italia, para Can Yaman, se ha convertido en un segundo hogar, un lugar donde su popularidad es inmensa y donde ha encontrado nuevas oportunidades profesionales. Se le ha visto paseando por las calles de Roma, admirando la arquitectura de Florencia, disfrutando de la moda de Milán. Su estilo de vida despreocupado y su cercanía con los fans en cada aparición pública alimentaron la narrativa de un artista que está disfrutando de las mieles del éxito. Pero lo que realmente encendió las alarmas y desató la avalancha de especulaciones fue que en varias de estas imágenes, Can no estaba solo. ¡Oh no! Y aquí es donde entra la otra parte de nuestra exclusiva, la confesión de Demet Özdemir. Seamos claros, la conexión entre Can y Demet siempre ha sido especial. Incluso después de su ruptura, siempre hubo un halo de misterio sobre su relación. ¿Quedaron amigos? ¿Se guardan rencor? ¿Hay una puerta entreabierta? Pues bien, las últimas noticias apuntan a que esa puerta no solo podría estar entreabierta, sino que podría haberse abierto de par en par. Y todo esto coincide, de forma casi escandalosa, con el viaje de Can a Italia. La ausencia de ambos juntos en eventos públicos, las escasas declaraciones sobre su relación tras la ruptura, todo parecía indicar un adiós definitivo. Sin embargo, el amor y las conexiones humanas a menudo encuentran formas inesperadas de reavivarse. Imaginen la escena. Can Yaman disfrutando de la dolce vita italiana, con esa sonrisa que derrite corazones, y de repente, ¡zas! Se le fotografía en compañía de una figura que nos resulta terriblemente familiar. Y no solo eso, sino que los rumores empezaron a intensificarse cuando Demet Özdemir, la propia Demet Özdemir, hizo unas declaraciones que para muchos confirman que hay algo más que una amistad entre ellos, e incluso que su separación pudo haber sido una pausa, un malentendido, o simplemente una necesidad de espacio para darse cuenta de lo que realmente sentían. Los seguidores, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a unir puntos. Un comentario en una publicación, un like inesperado, una foto borrosa en el fondo de una historia, cada pequeño indicio era analizado al milímetro. La confesión de Demet fue sutil, pero demoledora.
En una entrevista reciente cuando se le preguntó directamente sobre su relación con Can Yaman y sobre los rumores que la vinculaban con él tras su viaje a Italia, Demet no esquivó la pregunta. Al contrario, con una sonrisa enigmática, admitió que han estado en contacto. Sí, hemos hablado, dijo. Y añadió algo que nos dejó helados: Can es una persona importante en mi vida, y siempre lo será. Importante. Esa palabra. ¿Hasta qué punto es importante? ¿Es importante como un buen amigo del pasado? ¿O es importante de una manera más profunda, de esas que implican sentimientos que nunca desaparecen del todo? La forma en que pronunció esas palabras, con esa pausa reflexiva y esa mirada que la caracteriza, dejó claro que no se trataba de una afirmación a la ligera. Y aquí es donde la trama se pone aún más jugosa, porque los detalles del viaje de Can a Italia no hicieron más que avivar las llamas. Se le vio en Roma, en Florencia, en Milán. Y en cada una de esas ciudades, la pregunta en boca de los fans era la misma: ¿estará Demet con él? Y aunque al principio no hubo confirmación oficial, las pistas aparecieron. Pequeños detalles en sus historias de Instagram, ubicaciones que coincidían, incluso alguna foto borrosa en la que se insinúa la presencia de Demet. Hablamos de coincidencias demasiado perfectas para ser meras casualidades. Un plato de comida típico italiano que ambos habían mostrado en sus redes, un atardecer desde una ventana que parecía familiar, un fragmento de música que ambos compartían. Los detectives de Internet se pusieron manos a la obra, y las teorías sobre un reencuentro en tierras italianas comenzaron a proliferar. Piensen en esto: ¿es una coincidencia que justo cuando Can Yaman emprende su viaje a Italia, Demet Özdemir haga estas declaraciones tan significativas? ¿O es que quizás este viaje no fue solo un viaje de placer, sino un reencuentro, una oportunidad para reconectar, para evaluar si lo que tuvieron en el pasado podría tener un futuro en el presente? El timín es clave, y en el mundo del espectáculo, los timín son casi tan importantes como las propias historias. Un viaje a Italia, un país romántico por excelencia, sumado a unas declaraciones de profundo afecto, parece ser una combinación explosiva que grita segunda oportunidad. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans se dividieron entre los que celebraban la posible reconciliación, los que creían que era solo una estrategia de marketing, y los que simplemente disfrutaban del misterio. El debate estaba servido. Hashtags como #CanDemBack y #Reencuentro Candem se volvieron tendencia en cuestión de horas. Las teorías se dispararon, se vieron en secreto. Viajaron juntos sin que nadie se diera cuenta. Las fotos son de ellos, pero se ha intentado ocultar. Pero la declaración de Demet ha inclinado la balanza. Él siempre lo será, dicho con esa dulzura y esa mirada que la caracteriza. No suena a despedida, ¿verdad? Suena a una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. Ahora analicemos un poco más allá. ¿Qué significa todo esto para su futuro? ¿Podríamos estar ante un regreso triunfal de Candem? Imaginen la repercusión mediática de un reencuentro oficial. Sería un evento a nivel mundial. Sus series juntos marcaron un antes y un después en la ficción turca, y la química que desprendían era, sinceramente, mágica. Si retoman su relación, es muy probable que veamos un nuevo pico de popularidad para ambos, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La industria del entretenimiento es cíclica, y las historias de amor que trascienden la pantalla tienen un poder de convocatoria inmenso. Un regreso de Can y Demet no solo alimentaría las portadas de las revistas y los titulares de las noticias, sino que también podría abrirles nuevas puertas en proyectos cinematográficos y televisivos, aprovechando el fervor de sus seguidores. Además, consideremos el momento personal de cada uno. Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, probando suerte en Italia y buscando nuevos proyectos. Ha participado en producciones italianas, ha lanzado su propia marca de productos de cuidado personal, y ha demostrado una ambición por expandir sus horizontes más allá de las fronteras turcas. Demet Özdemir también ha estado trabajando en su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Ha elegido cuidadosamente sus papeles, buscando roles que le permitan mostrar su versatilidad y talento, y ha mantenido una presencia constante en la industria, cautivando al público con cada nuevo proyecto. Tal vez, después de haber explorado sus caminos individuales, se han dado cuenta de que lo que compartían era demasiado valioso como para dejarlo ir. A veces, es necesario alejarse para apreciar lo que se tiene. La confesión de Demet Özdemir no fue un simple comentario casual.
Fue una admisión de que Can Yaman sigue ocupando un espacio importante en su vida, y eso, en el contexto de su viaje a Italia y de las fotos que se han filtrado, solo puede interpretarse de una manera: hay un acercamiento. Un acercamiento que va más allá de la amistad, un acercamiento que huele a romance. La frase persona importante en mi vida es una declaración cargada de significado, especialmente viniendo de alguien que ha sido muy reservada sobre sus relaciones personales tras la ruptura. Es una semilla de esperanza para todos aquellos que creían en su conexión. Y aquí está la clave de por qué esto es tan intrigante para todos nosotros, sus seguidores. Amamos sus historias, amamos sus personajes y sobre todo, amamos verlos juntos. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos ha cautivado. Nos gusta creer en las historias de amor épicas, en esas que superan los obstáculos y encuentran el camino de regreso. La idea de que hayan podido encontrar el camino de regreso el uno al otro, después de un tiempo de separación, es una historia digna de un guión de cine, una trama que nos engancha y nos hace soñar. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Veremos pronto a Can y Demet juntos, sonriendo ante las cámaras, confirmando su reconciliación? ¿O seguirán jugando al misterio, dejándonos con la miel en los labios? Lo que sí es seguro es que esta exclusiva ha puesto el mundo del espectáculo en pie de guerra. Los rumores, las especulaciones, los análisis, todo ha vuelto con más fuerza que nunca. Cada movimiento, cada declaración, cada foto será escrutada con lupa. La expectación es máxima. Personalmente creo que es fascinante observar cómo las vidas de estas celebridades se entrelazan y se desenlazan. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, siempre ha habido una chispa especial, una conexión que va más allá de lo superficial. Sus declaraciones, sus gestos, sus ausencias y sus presencias, todo cuenta una historia. Y la historia que nos están contando ahora mismo es una de reencuentro, de segundas oportunidades, de esa clase de amor que, a pesar de los obstáculos, parece tener la capacidad de resurgir. Es la confirmación de que a veces, lo que se apaga no se extingue del todo, sino que espera el momento oportuno para volver a encenderse. Por lo tanto, queridos seguidores, manténganse atentos. Porque este capítulo de la saga Can Dem todavía no ha terminado. Las próximas semanas serán cruciales para ver si esta confesión de Demet Özdemir y el viaje de Can Yaman a Italia marcan el inicio de una nueva etapa en su relación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la expectativa está por las nubes, y nosotros, desde aquí, estaremos muy pendientes de cada novedad para traérsela en primicia. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desgranando cada detalle de esta historia que tiene a todos con el alma en un hilo. Para resumir, hemos desvelado la exclusiva sobre el misterioso viaje de Can Yaman a Italia, y lo más importante, la sorprendente confesión de Demet Özdemir, quien admitió que Can es una persona importante en su vida y que han estado en contacto. Esto ha reavivado los rumores de una posible reconciliación entre la pareja, quienes cautivaron al público con su relación en el pasado. La intriga está servida y todos esperamos con ansias lo que el futuro les depara a estos dos grandes artistas. La posibilidad de un regreso triunfal de Can Dem está más viva que nunca. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo al investigarla y contársela. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Creen que su viaje a Italia fue un reencuentro romántico? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas y las exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!